En primer lugar, agradecer a José Ramón Núñez Roca y a la doctora Vinodini Apco su presencia aquí con nosotros, igual que todos los ponentes que están hoy aquí. José Ramón Núñez Roca es psicopedagogo, es maestro especialista en educación física, tiene títulos de expertos universitario en TEA y TIS por la Confederación de Autismo España. Tiene mucha experiencia como orientador. Él es orientador en este momento, es maestro de pedagogía terapéutica en el CEIDO Vicedo en Lugo y ha pasado por distintos departamentos de orientación en las provincias de Pontevedra y Lugo. Estamos súper agradecidos porque es el que va a hacer de traductor de la doctora Vino Apco. Yo también quiero decir de José Ramón que antes de conocerlo personalmente, nosotros lo conocíamos en la unidad de diagnóstico cuando llegaban las familias con los informes hechos por él y que la verdad es que es un ejemplo de un buen informe psicopedagógico. Nos aportaba muchísima información, pero lo más importante desde conocerlo personalmente era lo que comentaban las familias. Todas las familias que habían tenido experiencia o que en sus coles había estado José Ramón de orientador o de pedagogía terapéutica, hablaban de él con unas referencias buenísimas de persona cercana que les ayudó muchísimo, que ayudó muchísimo a sus hijos. Entonces, le agradecemos muchísimo que esté aquí, es un placer contar con él y que nos haga de traductor. Y también a la doctora Vinodini Apco, yo la conocí personalmente en una charla en la Cañiza y fue muy impresionante porque después de las charlas de las personas que estábamos allí, ella se levantó en medio de la sala. Como veis, es una mujer hermosa, por fuera y por dentro, lo veréis dentro de un ratito. Y ella preguntó por qué no había ninguna persona autista, como dice ella, en la mesa, o por qué no había ninguna persona autista en el medio del público. En ese momento la organización BATA y la unidad de la UAM estábamos pensando en hacer una jornada que diera voz a las personas autistas y a las personas con Asperger. Y en ese momento yo la invité a participar en nuestra jornada. Y hoy está aquí, accedió a estar en ella y estamos sumamente agradecidos. Yo voy a contar un poquito de la sinopsis. Su currículum es larguísimo, no da tiempo, pero sí quiero contar lo que ella ha querido que os transmitamos. Vinodini se define por sus principios y experiencias, más que por sus credenciales y elogios. Ella pasó sus años de adolescencia como cuidadora de elefantes. Y su tiempo entre los elefantes le enseñó el valor de observar y escuchar antes de hablar. Posteriormente, como médico y más tarde neurocirujana, tenía ideas únicas y raras sobre la condición humana, que ya ha configurado su visión actual de la humanidad. Fue la primera civil de su país que entró y vivió en Bosnia después de la Guerra de los Balcanes. Su tiempo, viviendo entre los bosnios en Sarajevo, ayudó a definir sus prioridades actuales como ser humano. Fue elegida para ser asesora del NUMA, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, antes de su carrera médica. Durante su tiempo como asesora de la ONU, ella viajó extensamente interactuando y aprendiendo de la gente a través de diversas culturas. Esto le enseñó también a valorar el respeto y la tolerancia por encima de todo lo demás. En la actualidad, Vinodini se siente obligada a continuar el legado de su raza y de sus antepasados. Un código de no violencia en sus pensamientos, palabras y acciones que guían sus esfuerzos actuales en el activismo en pro de los derechos civiles. Esta es una carta de presentación imponente. Y bueno, muchas gracias. Vino cuando quieras. Gracias por estar aquí. This is a basic and standard information that is given in any speech or presentation around the world. I don't really understand why this is not common practice here in Spain. Hola. Esta es una declaración de interés básica y estándar, que es una práctica habitual en cualquier tipo de conferencia que se realice a lo largo del mundo. No entiendo por qué aquí en este país no es una práctica habitual. I draw your attention to the second point. Traigo vuestra atención al segundo punto. I would suggest that any time you get information from anyone
or any organization linked to the health industry that you demand and insist on this declaration? Os sugeriré que a partir de ahora, en cualquier momento que ustedes se acerquen a cualquier profesional de la salud para requerir información, tengan esto presente. The sad reality is that we live in a world where institutions we previously trusted, like health and justice, cannot be assumed to be honest. La triste realidad es que instituciones que en el pasado podíamos confiar en ellas, actualmente esto ya no sucede, como la justicia o el sector de la salud. Despite my medical background, I want to be clear that whatever I say here today is not a substitute for legal or medical advice. A pesar de mis credenciales médicas, quiero dejar claro aquí y ahora que cualquier información que yo os voy a dar no es sustitutiva de ninguna información médica o aviso legal. I request that you keep an open mind even if some of the views expressed are controversial. Espero que mantengáis una mente abierta a pesar de que alguna de la información que voy a exponer aquí es controvertida. Most importantly, I want to be clear from the start that I am not here as an autism expert and neither am I one. Lo más importante, quiero dejar claro desde el principio que yo no me considero una experta en autismo. Personally, I think that the phrase autism expert is as ridiculous as the phrase skin color expert or homosexual expert. Personalmente considero que hablar de experto en autismo es tan ridículo como decir experto en homosexualidad o experto en el color de la piel del. Do we have psychiatrists present? Tenemos psiquiatras hoy presentes aquí, Psychologists? psicólogos, Educators? educadores, Parents and family? padres y familia. So these are the four groups that I have noticed seem to have the monopoly of autism expertise in Spain. Entonces, esto parece ser que son los 4 grupos principales que tienen el monopolio del título de expertos en autismo en este país. My question is, where are the autistics in this? Lo que yo me pregunto es, ¿y dónde están los autistas en este grupo de expertos? In the rest of the developed world, autistics have been experts in themselves since the 1990s. En el resto del mundo desarrollado, los autistas han sido considerados expertos ya desde los años 90. So using that as a measure, it makes it look as if Spain is about at least 30 years behind the rest of the developed world when it comes to autism. Entonces, teniendo esto como medida, parece ser que España está alrededor de unos 30 años por detrás del resto del mundo. For example, the Spanish language still today doesn't have an adequate translation for the basic word self-advocacy. Por ejemplo, el lenguaje español todavía no tiene una palabra realmente que sea equivalente a self-advocacy. Utilizamos grupos autorregulados, pero no sería la real equivalencia. After all, what would you think of an organization of ethnic minorities that is not led by ethnic minorities? Después de todo, ¿qué pensarían ustedes si se hablase de una organización de una minoría étnica que no esté liderada por esa minoría étnica? Or a homosexual organization that is not led by homosexuals? O una organización en pro de los derechos de LGTB y que no esté liderada por los LGTB. Or a deaf organization that is not led by deaf people? O los sordos, una comunidad de sordos en donde los sordos no lideren esa organización. So, what I don't quite understand is why in Spain today there is not one autism organization that is led by autistics. Entonces, no alcanzo a entender cómo en España todavía a día de hoy no existen organizaciones que estén lideradas o gestionadas por autistas. So the scientific community uses these various phrases to describe what autism is, and they are generally in agreement. La comunidad científica parece ser que se ha puesto de acuerdo en describir el autismo en base a estos términos. There is one word that is used repeatedly in relation to autism, Hay una palabra que se repite cuando nos referimos al autismo. and that's the word problem. Es la palabra problema. I ask myself, problems for whom exactly? Yo me pregunto, ¿problemas para quién exactamente?
After all, haven't we as a human race learned enough lessons about ourselves every time we call a group of people a problem? Después de todo, ¿no hemos aprendido como raza humana lo que pasa cuando le ponemos la etiqueta de problema a un grupo de humanos, de personas? We had the Germans and the Jewish problem. Hemos tenido los alemanes y el problema judío, We have the white Americans and the race problem. los blancos americanos y el problema de la raza, We had the gay problem. el problema gay. And in each of these times in history, it has said more about the people using the label problem than the people being labeled as a problem. A lo largo de la historia, parece ser que ha sido la gente que ha utilizado la etiqueta problema para describir a estas personas que la existencia de ese problema. So I ask myself, when is a person a problem? O sea que me pregunto, ¿cuándo una persona se convierte en un problema? And the key is to understand that perceiving a person to be a problem doesn't actually mean that they're a problem, and history is full of lessons on that. La clave de esta pregunta es el hecho de que percibamos a una persona como problema no quiere decir que en realidad esa persona sea un problema. A medical way of looking at this is to say, when is a difference a disorder? Desde el punto de vista médico, preguntaríamos, ¿cuándo la diversidad o la diferencia es un problema? And these two questions basically point to the key question, when does normal become abnormal? Y esto nos trae, estos dos aspectos, a preguntarnos cuándo lo normal se convierte en anormal. Un mantra. Mantra es una palabra indoeuropea. Tiene The concept of normality. Sorry, excuse me. Should I? Okay. So the concept of normality has been with us since the beginning of the 19th century when the field of statistics was invented. El concepto de normalidad está presente desde comienzos del siglo pasado, cuando la estadística nació. So this looks like a normal wedding photo, a white heterosexual couple on their wedding day. Entonces diríamos que esto parece que ser una fotografía de un matrimonio normal, heterosexual y blanco. So if we measure ability in any group of people, we will get a normal distribution curve. Entonces, si nosotros valoramos la habilidad de las personas, vamos a obtener siempre este tipo de curva estadística. And based on this, we teach our children from an early age that if you're in the majority, you're fine. Y desde la infancia, nosotros, basándonos en esto, le diremos a nuestros hijos que, mientras tanto que estén en esta franja de normalidad, entonces ellos estarán bien. And if you're not normal, you maybe are not fine. Si no estás dentro de esta franja de normalidad, entonces quizás no estés bien, no seas normal. So let's come back to this picture of normality. Volvamos entonces a echar una visión de esta fotografía. Would it change your perspective if you saw it from a different angle? ¿Cambiará vuestra perspectiva si la vemos desde otro ángulo? Does it still look like a picture of normality? Sigue pareciendo una fotografía de normalidad. What about now? Does it still look like a normal wedding photo? ¿Y ahora? ¿Os sigue pareciendo una foto de boda normal? This is Nick Vujicic, who is one of the most famous disability rights activists in the world. So, Bata never informed me that today happens to be the International Day of Asperger Syndrome. Bata no me informó nunca de que hoy era el Día Internacional de Asperger. I found it out by coincidence when I was doing research for this talk. So we might have to just crack on without the videos in the presentation, so try not to fall asleep. Vamos a tener que prescindir de los vídeos porque no se ven en la presentación en los otros ordenadores. Espero que no os quedéis dormidos. So coming back to today being the International Day of Asperger Syndrome, how many of you know why 18th of February was chosen for this day? Entonces, volviendo a la pregunta del Día de Asperger, ¿cuántos de ustedes saben por qué hoy se celebra el Día de Asperger? Why the 18th of February? Why not ¿Por any qué el other day? 18 de febrero y no otro día? Anybody know? ¿Alguien sabe Good, la somebody? respuesta? Parece ser que sí, excelente. So it's the birthday of Hans Asperger. Now, Hans Asperger never named a syndrome after himself.
Hans Asperger, es el cumpleaños de Hans Asperger hoy. Hans Asperger en sí mismo nunca le puso el nombre a su síndrome. Leo Kanner did name a syndrome, the autism syndrome that we're all talking about, and yet we don't celebrate his birthday. Leo Kanner sí que le puso el nombre de autismo al síndrome y no celebramos su cumpleaños. Asperger syndrome was something named by Lorna Wing in the 80s. El síndrome de Asperger fue nombrado por Lorna Wing en los 80. Asperger syndrome itself, let's look at it a bit closer. Miremos más de cerca el síndrome de Asperger. So it has been removed from the American Diagnostic Manual, which doesn't recognize it as a diagnosis anymore. Ha sido removido del manual diagnóstico americano, ya no es un diagnóstico válido, And the European Diagnostic Manuals consider it of questionable validity. y el manual europeo también pone en cuestión su validez actualmente. So the scientific community generally has pretty much reached a conclusion that they don't consider it a valid diagnosis. Entonces la comunidad científica actualmente no lo considera como un diagnóstico válido. So why there's still quite a few people within the spectrum who go around identifying themselves as Asperger? Entonces me pregunto, ¿por qué todavía existe gente dentro del espectro que se identifica a sí misma como Asperger? It comes from a time when it was recognized as a diagnosis, and this is what it meant. Esto parece ser que viene como una reminiscencia de cuando era un diagnóstico y se sigue manteniendo. But I say to myself, well, clearly when someone introduces themselves and say that they are Asperger, they're not introducing these specific facts about themselves, surely. Entonces yo digo, seguro que las personas que se introducen a sí mismas como Asperger no quieren hacer referencia a estos dos aspectos que identificaban el diagnóstico. So what do they actually mean when people go around who are within the spectrum calling themselves Asperger? Entonces realmente, ¿qué quieren decir cuando se están identificando a sí mismos como Asperger? It's another way of saying that they are high functioning. It's another way of letting society know that they are high functioning. Es otra manera de decir, somos de alto funcionamiento. Es una manera de decirle a la sociedad, somos mejores. That they are not low functioning. Que no somos de bajo funcionamiento. And for me, this is one of the saddest forms of discrimination that people within the spectrum face. Para mí, esto es uno de los aspectos más tristes de discriminación que las personas que están dentro del espectro tienen que hacer frente. Because not only do people in the spectrum face prejudice from neurotypicals, but even worse, there is prejudice between themselves. Entonces parece ser que no solo hay prejuicios de los neurotípicos hacia las personas que están dentro del espectro, sino que existe discriminación de las propias personas que están dentro del espectro. Because every time an individual in the spectrum identifies themselves to be Asperger, they're essentially letting society know, I'm of higher functioning, I'm of greater value to society than the low functioning ones. En cada momento que cualquier persona se identifica a sí mismo como Asperger, queriendo decir que son de alto funcionamiento, están diciendo, mira, yo no soy de bajo funcionamiento. I believe that people are not electrodomestics and shouldn't be classed in the way we class machines. Considero que las personas no somos electrodomésticos y no debemos de ser clasificados como si lo fuésemos. This is a quote from a mother of an autistic son in a movie that was made a couple of years ago. Esta es una cita de una película de una madre de un niño autista que se hizo hace 2 años. For these reasons, I personally reject any celebration of International Day of Asperger Syndrome. Por esta razón yo rechazo personalmente la celebración de este día de síndrome de Asperger. And I wish to be clear that me speaking here today has got nothing to do with this day. Quiero dejar claro que si estoy hablando hoy aquí delante de ustedes no es para celebrar este día. And if this is shocking to you and you think that this is just me, Si esto creen que es algo chocante y que solo soy yo la que piensa así, who's heard of ASAN? ¿quién de ustedes ha escuchado esta organización, algo sobre esta organización, ASAN? One person. One person in this audience has heard of ASAN. ASAN is one of the largest and most influential autism organizations that is run purely by autistics for autistics. ASAN es una organización, una de las más grandes organizaciones a nivel mundial, organizada por autistas y para autistas.
And I will share with you here their policy statement, which reflects the views that I just shared with you. Y os voy a compartir con vosotros sus principios que yo comparto plenamente. Asan is clear that people in the spectrum are one community, not two communities based on functioning. Asan es claro, la gente dentro del espectro son una comunidad, no varias comunidades. And they do not consider any neurological type to be superior or inferior compared to the other. No consideran que ningún tipo neurológico es superior o inferior a otro. Specifically, they state that they do not discriminate or exclude anyone on the basis of their subtype of autism, their needs, or their disabilities. Específicamente, dejan claro que no discriminan a nadie en base a su diagnóstico, necesidades o discapacidad. And they very specifically state that they oppose directly the practice of separating autistics into high and low functioning groups. Y directamente explicitan que están en contra de esa práctica de separar a artistas en grupos de alto y bajo funcionamiento. Because such labels essentially reduce the value of a person based on artificial classifications which are vague and can possibly cause more harm by depriving opportunities. Esas etiquetas reducen el valor de estas personas y probablemente causen más daño que beneficio. The reality is each human being has got a unique combination of strengths and weaknesses, and just because a person has got a weakness in one area, it doesn't mean that they are going to be weak in all areas. La verdad es que los seres humanos tenemos puntos fuertes y puntos débiles. El hecho de que tengas un punto débil no quiere decir que no tengas un punto fuerte también. Everyone knows this woman? ¿Todo el mundo conoce a esta mujer? Everyone saw the movie? ¿Todos los que están presentados han visto su película? So I'm now going to share with you what the autistic community think of her. We all know that the neurotypical community celebrate her as a hero of autism. Entonces ahora vamos a compartir cómo los propios autistas tienen una impresión sobre Temple Grandin que difiere de la visión neurotípica que tiene sobre Temple Grandin. How many of you are aware that the autistic community widely rejects her and considers her to be discriminatory and classist, and that she's like a self-narrating zoo exhibit paraded at autism conferences by neurotypicals because she fits very well into the neurotypical view that autism is a problem of pathology? ¿Cuántos de ustedes son conscientes de que las personas que están dentro del espectro la consideran una persona extremadamente clasista y como una exhibición zoológica cuando va dando sus charlas y que enfatiza sobre la patología del autismo en contra de lo que la comunidad autista está intentando evitar? So this quote here is from a blog by a person within the spectrum, and the views here are exactly what I feel about Temple Grandin myself. Esta cita que extraigo aquí es de una persona que está dentro del espectro y sus visiones yo las comparto plenamente. The sad thing here is Temple is just one of an explosion of false prophets that have entered the world of autism in the last decade or so. La triste realidad es que Temple Grandin es solo uno de los falsos profetas que el autismo ha tenido en los últimos años. Because the reality is autism has become big business, big money today. La realidad es que el autismo se ha convertido en un negocio. And everybody wants to be a part of that money-making enterprise. Todos quieren formar parte de este negocio. And if you think that sounds cynical, here's the evidence. Si piensan que esto es cínico, aquí están las evidencias. So, Google, arguably one of the largest companies in the world, a technology company, is pumping billions of dollars hunting not for any gene, but for the gene for autism. Why? Google, una de las mayores compañías tecnológicas del mundo, está invirtiendo billones de dólares en investigar sobre el gen del autismo. ¿Por qué? The answer is in most financial magazines these days. Financial magazines are now profiling extensively that autistics make good money for businesses. La respuesta está en las revistas financieras actuales, donde se deja claro que los autistas hacen un buen negocio, son un buen negocio. There has been an explosion of articles in the world of financial journalism explaining how employing autistics is more than a question of charity.
it is a win-win-win situation. Hay una explosión de artículos en estas revistas económicas de renombre mundial en donde se explica que contratar personas autistas no es una cuestión de caridad, es una cuestión de negocios. So the financial community, at least today, is in agreement that autism equals money. Entonces, la comunidad financiera y económica está de acuerdo en que el autismo trae dinero. So if autistics bring in money, that's a good thing. So why then have we got the largest autism organization in the world, run by neurotypicals, comparing autism to cancer? Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿cómo existe este vínculo entre Google y una de las mayores compañías, organizaciones internacionales de tratamiento del autismo, que describe las formas del autismo, lo compara con el cáncer? What I see is a very disturbing future in a capitalistic world where autistics are split into two groups. Lo que veo es en este futuro capitalista que el autismo se va a dividir en dos grupos. The ones who are going to be making money for the multinationals, Aquellos que serán capaces de traer dinero a las multinacionales. and if you're not in that group, you're in the group to be eradicated. Si no estás en ese grupo, estás en el grupo que hay que erradicar. How many of you are aware that this phrase is considered insulting and offensive by people within the autism rights movement? ¿Cuántos de ustedes están al tanto de que esta frase de aquí, persona con autismo, es considerada por las personas dentro del espectro como discriminatoria? Anyone aware that it's considered offensive? ¿Alguno de and ustedes insulting? considera o está al tanto de esto? Okay, so it's promising. A few hands. Unas pocas manos se levantan. This is universally, almost universally, how Spanish language still talks about people on the spectrum. Esto es como está descrito el autismo a través del lenguaje español en los artículos científicos. So the autism is separate to the person. El autismo lo separan de la persona con autismo. It can be cut out of the person the way you can cut cancer out of a person. Como si se pudiera cortar de lo que es la persona, como si fuera un cáncer. Can be treated the way you can treat Ebola. Se puede tratar como se trata el ébola. So you're all Spanish people. Your Spanish identity is part of who you are. We talk about Spanish people. We don't talk about people with Spanishness. Vosotros sois españoles, vosotros no decís que sois españoles con españolidad. And similarly, a large portion of the autism rights community feels that autism is an intrinsic part of who they are and should be respected, and therefore referring to someone as someone with autism is offensive and insulting. Similarmente, como esto no es correcto, las personas que estamos dentro del espectro tampoco consideramos que esto sea correcto. Similarly, you wouldn't refer to a gay person as a person with gayness. It's a gay person. No diríamos que una persona gay es una persona con gayidad. Because you're showing respect for the fact that their homosexuality is an intrinsic part of who they are. Entendiendo que la homosexualidad es una parte intrínseca de cómo son. So that's where Spanish language or Spanish literature is, whilst the English-speaking world of autism is now moved on to recognizing that people on the spectrum have different preferences in how they wish to be called, and adequately has opened up a dialogue which I do not feel is there in the Spanish literature. Entonces, parece ser que en España todavía no se ha abierto una discusión sobre cómo quieren ser las personas autistas llamadas. Esta discusión existe fuera de España y debe de abrirse esa discusión aquí también. And this is another way in which I feel that the Spanish-speaking world appears to be slightly behind the rest of the world when it comes to autism. Aquí es donde yo me doy cuenta de que España está por detrás del resto del mundo en cuanto a estos términos. So these are all scientific articles published this year. Estos son artículos científicos que han sido publicados este año. They're all in agreement that autism is something located to the brain. Todos están de acuerdo que el autismo es algo que está localizado en el cerebro.
So let's have a look from the time of Leo Kanner how our knowledge has progressed on autism. Entonces echemos un vistazo cómo ha progresado el autismo, la concepción del autismo, desde el tiempo en que fue descrito por primera vez por Leo Kanner. So Leo Kanner thought it was a type of psychosis, and so he diagnosed it subjectively, behaviorally, and he used psychiatrists. Entonces, Leo Kanner lo consideró como un tipo de trastorno psicótico. Para hacer el diagnóstico utilizó una evaluación subjetiva de comportamiento que era predominantemente hecha por psiquiatras. 70 years on, we now agree that it's got nothing to do with being a psychiatric or psychotic disorder. 70 años después, todos estamos en común acuerdo en que no se trata de un trastorno psicótico ni psiquiátrico, sino neurológico. And yet, we still don't do routine brain investigations for something that we agree is a brain disorder. We still rely on the same subjective behavioral assessments. Y aún así, seguimos confiando en las evaluaciones subjetivas del comportamiento sin hacer investigaciones cerebrales rutinarias. And we're still using predominantly psychiatrists to diagnose what isn't a psychiatric or psychotic disorder. Seguimos utilizando psiquiatras para hacer el diagnóstico predominantemente. I look at this and I ask myself, is this really what we call medical progress? Miro a esto y me pregunto a mí misma, ¿realmente esto es progreso médico? There are no video there. Then. So, you remember the video of the child that you saw at the start of this talk? Probably you've forgotten it, but there was a child shown in a video at the start of this talk. Bueno, no sé si recordáis el vídeo que he intentado poner. Los vídeos ahora no se pueden poner. En ese vídeo aparecían unas características que... So that video, if you just watched that video and you looked at this checklist of autism symptoms, you'd say that child fits all of these symptoms on the checklist. Si pudiésemos observar ese vídeo y nos basáramos en esta lista de comprobación de síntomas del autismo, este niño cumpliría muchos de estos síntomas. And it would be understandable by just looking at him behaviorally if you came up with a diagnosis of autism. Si hiciéramos una aproximación meramente conductual, sería posible y entendible que llegásemos a la conclusión de que este niño es autista. So I saw many children like that in the time that I was a neurosurgeon at the Manchester Children's Hospital. He visto muchos niños como el del vídeo en mi tiempo como médico en el Hospital Infantil de Manchester. So let me give you a slightly different perspective of that child. Entonces dejen que les dé una visión diferente sobre ese vídeo y ese niño. So if you were to do a brain EEG of that child during the time the video was filmed, this is what you would see. Si ustedes hiciesen un encefalograma plano durante el tiempo de que ese vídeo fue rodado, esto sería lo que obtendríamos. Encefalograma, perdón. Eso sería lo que obtendríamos. Esto sería lo que entenderíamos. And what it shows is abnormal electrical activity discharging in the brain in the form of seizures. Esto lo que muestra es una actividad cerebral anormal que se manifiesta en forma de convulsiones. Now, most people think that seizures are something that produce movements, but in neurology and neurosurgery, we are very, very well aware that seizures don't always produce movements. They can be in the form of laughter. Entonces, cuando hablamos de convulsiones, muchos de ustedes harán el link hacia movimientos, pero estamos los neurólogos y los neurocirujanos totalmente al tanto de que esto no siempre es así. Existen convulsiones que no se manifiestan a través de movimiento. This is a scan of that child in that video. He's got a tumor in a part of the brain that provokes seizures that make him look like he's laughing, but he's not actually laughing, he's having seizures. Entonces, si hacemos un escáner cerebral, este niño tendría un tumor cerebral. Este tumor cerebral provocaría estas convulsiones cerebrales y eso se manifestaría únicamente a través de la sonrisa. La apreciación conductual sería que este niño se está riendo, cuando realmente la causa de esa risa es estas convulsiones. I have seen many parents who've told me that they've got a happy child, and I've had to be the one to tell them, your child is not happy. Your child is having a seizure. He tenido muchos padres que han venido a preguntarme o a decirme que su hijo era muy feliz. He tenido que decirles que su hijo no es que sea feliz, su hijo tiene un tumor cerebral. So it's understandable if you were to just behaviorally assess this child, you could think that that's autism. And unless you did the brain investigations, you wouldn't come up with the right diagnosis that this is gelastic epilepsy. Entonces, si
nosotros nos basásemos solo en la observación conductual, sin hacer investigaciones cerebrales, llegaríamos probablemente a la conclusión de que este niño es autista, en vez de al diagnóstico correcto, que sería epilepsia gelástica. Now, I originally had a video here, which unfortunately I don't think will play right now. No. So this video was essentially repeating what I had said, but this was a warning from the neuroscience community 7 years ago, that up to 50% of children being referred with a diagnosis of autism, when they had proper brain investigations, were found to have underlying abnormal electrical activity, and the autistic symptoms resolved when they got the right treatment, which is antiepileptics. And this was a warning from the neuroscience community. Entonces, aquí tenía planteado un vídeo que fue hecho hace 7 años, en donde los neurocientíficos demostraron y trajeron un aviso a la comunidad internacional de que se estaban confundiendo el 50% de los casos referidos a este centro de investigaciones cerebrales con diferentes trastornos de autista y tal. Perdonad porque estoy recordando el vídeo, entonces estoy intentando compatibilizar lo que ella dice con lo que ponía el vídeo. El vídeo explicaba que en ese centro iban referidos personas con TDAH, con autismo, con otros trastornos del lenguaje, y cuando se hacían las investigaciones cerebrales salían pues las epilepsia gelástica y otros trastornos. Entonces esto fue hecho el vídeo dejaba claro, esto fue hecho hace 7 años y sin embargo se siguen cometiendo los mismos errores. Esta es TED, es una organización internacional, ahí vemos a Bill Gates, es ampliamente reconocida y financiada y es decir el conocimiento científico. Pese a ello, esto no se está haciendo. So the reality is, if we know about these warnings from the neuroscience community, why are we still diagnosing autism, a brain disorder apparently, without routine brain investigations? Entonces la pregunta que nos hacemos es si esta advertencia ya fue hecha hace casi una década, cómo aún a día de hoy seguimos haciendo el diagnóstico de autismo basándonos única y exclusivamente en la observación conductual, sin investigaciones cerebrales rutinarias. Another way of looking at this is to ask ourselves, what system is it that is allowing doctors to diagnose a brain disorder without routine brain investigations? Entonces la pregunta sería, ¿qué sistema está permitiendo que esto se produzca? Que permite a los médicos ponerle esta etiqueta. The answer is simple and straightforward, one book. La respuesta es simple y directa, este libro. So this is the American Diagnostic Manual of Mental Disorders. Este es el manual americano de trastornos mentales. So here's another thing I don't understand about the autism scene in Spain. Aquí hay otra cosa que yo no entiendo de qué es lo que está pasando con el autismo aquí en España. Spain is in Europe, and Europe has got its own European Diagnostic Manual. Yet in Spain, the vast majority of mental health professionals insist on using the American manual. Entonces, España forma parte de Europa. Europa tiene su propio manual diagnóstico. Yo me pregunto cómo es posible que, estando en España y en Europa, en vez de utilizar el manual diagnóstico europeo, se siga utilizando este manual. You might think to yourself, what's the difference? There's both diagnostic manuals. Ustedes pueden preguntarse, ¿cuál es la diferencia? Los dos son manuales diagnósticos. Okay, well, let's take a look at this American DSM-5. Muy bien, echemos un vistazo al DSM-5. What I'm about to say in the next few slides is information based on this award-winning documentary released shortly after the publication of the last edition of the DSM-5. Entonces, lo que van a ver a continuación está extraído de este premiado documental que fue hecho justo después de la publicación del DSM-5. It describes the $80 billion link between the psychiatry profession and the pharmaceutical industry. Describe el vínculo de $80.000 millones entre la industria farmacéutica y la psiquiatría. I highly recommend this video to all of you to watch it. Recomiendo encarecidamente que veáis este vídeo, Because it provides some theories as to who benefits from having a brain disorder diagnosed without routine brain investigations. Da algunas ideas de a quién beneficia exactamente que se diagnostique un trastorno cerebral sin investigaciones cerebrales. So here, unfortunately, again, there was another video on the DSM-5, which is not going to play.
in essence, it sums up warnings from experts such as lawyers and the psychiatry profession, saying that the DSM is more than just a diagnostic manual. It is used in court sentences, it is used in custody battles, it's used in insurance claims. Desgraciadamente, aquí tenía puesto otro vídeo que no vamos a poder ver. En él se describía los links entre la industria farmacéutica y la elaboración del manual diagnóstico americano DSM-5. And according to this, more than half the population of the world will be declared mentally ill during the course of their lives using the DSM. El crecimiento exponencial de los trastornos mentales que aparecen en el DSM-5, esto lo explicaba también el documental, ha sido de pasar de 170 y pico diagnósticos desde la primera edición hacia casi unos 400. Si ahora se utilizase este manual diagnóstico, más de la mitad de la población mundial estaría catalogada como tiene un trastorno mental. So 70% of the authors of the DSM had strong financial links to the pharmaceutical industry. This is a well-known fact. Este artículo que veis ahí es una investigación que se ha hecho donde se ha demostrado que el 70% de los autores del DSM-5 tenían vínculos financieros directos con la industria farmacéutica en la hora de su elaboración. Here, unfortunately, there's another video showing a whole group of psychiatrists, each one. A ver si tenemos suerte. Yeah, you can play that. Con 374 diagnósticos diferentes en sus 886 páginas. La nueva edición superó el triple del número de enfermedades enumeradas en el DSM-1. Esta Should rápida I start it from the expansión en el número de beginning? If you just diagnósticos try to keep psiquiátricos quiet and so puede you que can no hear the ayude first al part. paciente, pero beneficia a muchos otros. Una vez que un diagnóstico ha sido creado, entra en los planes de estudio profesionales, surgen especialistas para tratarlo, se organizan conferencias, investigación y publicaciones que lo tratan. Los psiquiatras formulan los síntomas de sus pacientes que corresponden a este y se recetan drogas para ello. El DSM, en resumen, no era ya solo un manual, sino una industria con todas las de la ley. The DSM, although it is our Bible, it becomes the Bible and it becomes tantamount to, the tablet coming down from Mount Sinai, not just for psychiatry and psychology, but for insurance companies, for the legal profession. It comes into play as far as sentencing. It comes into play as far as custody decisions. So non-scientific information is used to make some radical, life-altering or life-ending decisions. El peligro de todas estas enfermedades psiquiátricas es que cualquiera que vaya por el mundo hoy en día podría calificársele como que tiene una enfermedad mental. Usando el DSM, los psiquiatras de la Universidad de Harvard han declarado que la mitad de la población de la Tierra estará mentalmente enferma en el curso de sus vidas. And this is what psychiatrists themselves know about the DSM. El vídeo de a continuación está hecho por psiquiatras. O sea, se le pregunta directamente a los psiquiatras qué es lo que piensan de este manual. Los psiquiatras admiten sin problemas que los trastornos enumerados en el DSM no tienen una patología demostrada y por lo tanto no pueden calificarse como enfermedades médicas. If you were to be confronted with someone saying that the DSM is not backed up by science, what do you have to say about that? Oh, I would say that they're entirely right. No, the DSM is not science. I think there are non-scientific elements, political aspects of it that influence it. Yeah, absolutely. DSM-4 is still far away from science. The DSM system is far from perfect, but it's the best we have. So this is the American manual that the vast majority of the Spanish mental health professionals are choosing to use in this country. Este es el manual diagnóstico que la mayor parte de los profesionales médicos están utilizando aquí en España. Two weeks before the publication of the DSM-5, the largest funding body in the world for mental health research refused to fund any research that used the diagnostic criteria of the DSM.
2 semanas antes de la publicación del DSM-5, la mayor compañía del mundo en cuanto a la financiación de la investigación de la salud mental retiró precisamente su apoyo a este manual por la falta de validez. What happened is that we made estimates of prevalence of mental disorders totally descriptively, without considering that many of these conditions might be normal reactions, which are not really disorders. That's the problem, because we were not looking at the context in which those conditions developed. So you have effectively medicalized much of ordinary human sadness, fear, ordinary experiences. You've medicalized them. I think we have, to some extent. How serious a problem it is not known. I don't know if it's 20%, 30%, I don't know. But that's a considerable amount if it is 20 or 30%. This is the man who drafted the third edition of the DSM, who was the chairman of the committee for the drafting of the third DSM. And he himself is criticizing DSM-5. The same criticisms were also echoed by the chairman of the committee that drafted the fourth DSM. Este hombre que vemos en el vídeo no es una persona cualquiera. Ha sido el responsable máximo en la organización y publicación del DSM-3. O sea, ha sido el psiquiatra encargado de hacer el DSM-3. En este documental reconoce ante todo el público que aproximadamente el 30% al menos de ese manual no tiene validez de ningún tipo científico. Looking at this whole scandal reminds me of this quote by a famous African-American civil rights activist, where he noted that there is a certain class of problem solvers who don't really want the problem to be solved, maybe because that's how they have made their living and that's how they have got their prominence. Viendo lo que aparece en este documental, me hace recordar esta cita de este activista por los derechos civiles afroamericanos, en donde él comenta que existe cierta clase de lo que leen ahí, de solucionadores de problemas, que no quieren que el problema se mejore porque mientras esa enfermedad permanezca, no solo tienen un medio fácil de ganarse la vida, sino también un medio fácil a través del cual se hacen prominentes ante el público. The sad fact is, in human history, we have shaped our perspective of reality using the changing fashions of dogma. La triste realidad es que la raza humana ha pasado a lo largo de la historia por diferentes dogmas, modas que se han convertido en dogmas. So we congratulate ourselves today that we no longer follow the dogma of religion that told us the world was flat. Entonces nos congratulamos hoy en día porque no hemos seguido ya más el dogma de la religión que nos decía que la Tierra era plana. But all we've done is substitute that dogma for the dogma of science and possibly even pseudoscience. Lo que hemos hecho realmente ha sido sustituir el dogma de la religión por el dogma de la ciencia o pseudociencia. So the dogma of science has given us some useful things. El dogma de la ciencia nos ha dado algunas cosas útiles. Charles Darwin taught us that our survival as a human species depended on us maintaining our diversity. Charles Darwin nos enseñó que la supervivencia de la especie depende precisamente de la diversidad de la especie. We know that the health of any ecosystem can be measured by the extent of its biodiversity. Nosotros sabemos hoy en día que la salud de un ecosistema puede ser medida atendiendo a su biodiversidad. And the anthropologists recognize that the human social ecosystem itself can be measured to be healthy by the health of its cultural, mental, corporal, and linguistic diversities. En cuanto al ecosistema social humano, lo mismo de biodiversidad puede ser aplicada en cuanto se refiere a la cultura, a la diversidad cultural, lingüística, mental o corporal. So let's see what we're doing with our linguistic diversity, how we're maintaining it. Por ejemplo, echemos un vistazo a cómo estamos manteniendo nuestra diversidad lingüística. So we speak 6,000 to 7,000 languages in the world today. Hablamos en el mundo aproximadamente entre unas 6.000 y 7.000 lenguas diferentes. This is Charlie. He is the last speaker of the Almudak language.
Este Charlie es el último hablante de la lengua Armudak. When he dies, this language becomes extinct. Cuando él muera, esta lengua se extinguirá. Languages are disappearing from our planet at the rate of one language being lost every 2 weeks. Las lenguas están desapareciendo aproximadamente, desaparece una lengua a cada 2 semanas. That's what we're doing to our linguistic diversity. And there will come a day when Galician itself may well be amongst one of these extinct languages. Esto es lo que estamos haciendo entre nuestra diversidad lingüística. Puede que en el futuro el gallego le pase por el mismo camino, que le pase lo mismo. So it looks like we have thrown away Darwin's advice and knowledge, and this is now our new objective. Entonces hemos pasado del aviso que nos ha dado Darwin, o lo que nos ha explicado sobre la diversidad humana, a un nuevo objetivo, el objetivo de la uniformidad. So we've taken out the Old Testament of science. Hemos quitado el dogma, el testamento de la ciencia reflejado por Darwin. And it looks like we've now got a New Testament. Y ahora lo hemos sustituido el Viejo Testamento por el Nuevo Testamento, el DSM-5. So we've gone from a 20th century celebrating our diversity Hemos pasado de celebrar la diferencia en el siglo XX to a 21st century where we get obsessive over our children having a slight abnormality. en estar obsesionados en el siglo XXI con cualquier anormalidad o diagnóstico que puedan tener nuestros hijos. And this is what we call progress. Le llamamos a esto progreso. So when is a diversity a disability? Entonces, cuando una diversidad es una discapacidad. I'm going to show you a series of photos, and I want you to tell me, by showing your hands, when you see a disability in the photo. Os voy a enseñar una serie de fotografías y me gustaría que levantaran la mano en cada momento que ustedes consideren que estamos viendo una discapacidad. Anyone see disability here? ¿Alguien ve aquí una discapacidad? What about here? Y aquí. One brave person, a few brave people. Unas cuantas personas levantan y ven una discapacidad aquí. What about this? Y Who aquí. sees a disability? ¿Quién ve una discapacidad aquí? What about this? Y aquí. The reality is, what you think of disability depends on where you think the problem lies. Entonces, la realidad es que lo que vosotros pensáis sobre lo que es la discapacidad depende en donde pongamos el problema. So if we put the problem on the individual, Si ponéis el problema en el individuo, or if we put the problem on the society that is disabling the individual. o si ponéis el problema en la sociedad que hace al individuo discapaz. So if you look at this picture of a woman in a wheelchair facing an everyone welcome sign and a set of stairs, Entonces, si echamos un vistazo a esta mujer en silla de ruedas, leyendo un letrero que pone todo el mundo es bienvenido, pero tiene que subir unas escaleras. so the traditional or medical model of disability says the problem is the woman. She needs to get prosthesis and we need to sort out the woman. Entonces, desde un modelo tradicional, conocido como el modelo médico, verá que el problema reside en la mujer. Tenemos que resolver este problema, debemos de curarla o darle unas prótesis. The social model, which is what I believe in and which I see the future hopefully progressing to, says that it's the stairs that are the problem, not the woman. A ramp needs to be built. El modelo social al que yo me sumo es el que dice que es la sociedad la que tiene que resolver este problema, construyendo una rampa para que pueda acceder a la fiesta. So let's look at these photos again. Echemos otro vistazo más de cerca a estas fotos. See, according to the medical model of disability, well, white skin has got a higher risk of skin cancer than dark skin. Entonces, si nos basamos en el modelo médico, científicamente está demostrado que las personas de raza blanca tienen un mayor porcentaje de cáncer de piel. So using the medical model of disability, if we wanted to eliminate skin cancer from the human race, it could be argued that we should stop white people from having babies. Entonces podríamos decir que si queremos eliminar el cáncer de piel, uno de los aspectos que podríamos hacer sería decirle a las personas de raza blanca que dejen de tener niños. Or, looking at it the other way, dark-skinned people tend to suffer from vitamin D deficiency and bone problems. Por otro lado, las personas de color tienen deficiencia de vitamina D y problemas óseos.
So if we want to eliminate that from the human race, maybe we stop dark people from having babies. Quizás deberíamos también parar a los padres de razas de color de tener niños si queremos eliminar esto. And that's the medical model of disability that we are all still following today. Ese es el modelo médico de discapacidad que aún a día de hoy seguimos siguiendo. Some of you raised your hands for the photo of the child with the cochlear implant. Algunos de ustedes han levantado la mano con aquel niño sordo con el implante coclear, saying that this is a disabled child. diciendo que este es un niño discapaz. How many of you are aware that without the deaf community, we human beings would have never discovered that our capacity for language goes beyond speech? ¿Cuántos de ustedes se darían cuenta de que sin niños sordos estaríamos limitando nuestra capacidad de desarrollar lenguajes alternativos al habla? I won't say anything about the fat child. No diré nada del niño que tiene sobrepeso. But the homosexual couple, Pero la pareja de homosexuales, that was a mental disorder not too long ago in the DSM. eso fue considerado por el DSM un trastorno mental no hace mucho. And even this year itself, there are still scientific papers being published examining the genes that cause homosexuality. Aún a día de hoy se siguen haciendo investigaciones científicas intentando detectar el gen que demuestre la homosexualidad. I hope in this presentation that I have at least managed to convince you of a couple of these facts. First, that disability is a social construct. Espero que a lo largo de esta presentación haya sido capaz de persuadirles o hacerles ver los siguientes hechos. La discapacidad es un constructo social. It is not a scientific fact. No es un hecho científico. Autism is regarded as a disability today. El autismo se considera una discapacidad a día de hoy. Putting both together, autism is not a scientific fact. It's a social construct. Poniendo estas dos cosas juntas, podemos decir que el autismo no es un hecho científico, es un constructo social. And it's based on this social construct that we are following the advice of our psychiatrists in medicating our children. Y es también siguiendo este constructo social que seguimos las indicaciones para medicar a nuestros hijos. So what happens when this social construct changes fashion in the future? How will we feel about our medication of our children? Entonces, ¿qué pasará cuando en el futuro este constructo social cambie? ¿Cómo van a sentirse ustedes cuando sepan que han medicado a sus hijos basándose en esto? History has taught us many lessons about the danger of dogma. La historia nos ha enseñado los peligros del dogma a lo largo de la historia. Bueno. So we are shown graphs like this these days and told that there is an autism epidemic going on. Se nos enseñan gráficos como este que vemos en donde se nos dice que existe una epidemia de autismo. Anyone who knows the definition of the word epidemic knows that it's used specifically for infectious diseases. Cualquiera que tenga presente el significado de la palabra epidémica hace referencia a enfermedades que se expanden muy rápido. How many of us stop and think of an alternative interpretation of this graph? ¿Cuántos de ustedes han hecho una interpretación alternativa de este hecho? I leave you with the words of this man who said that autism is essential for evolution in science and art, and that autistics do have their role in the social community of humans. And this was one of the founding fathers of autism. Os dejo con esta cita de uno de los fundadores del autismo, en donde explica claramente que para tener éxito en la ciencia o en el arte, una pizca de autismo es necesaria y que los autistas tienen su lugar en el organismo de la comunidad social. This is the man whose birthday some people are celebrating today. Este es el hombre que algunos están celebrando su cumpleaños hoy. I would suggest that we'd probably achieve more if we listened to his advice than celebrated his birthday. Sugeriré que en vez de celebrar su cumpleaños, sigan su recomendación. So every time we talk about treating or curing autism, let's be clear what kind of a world we are looking at. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de tratar o de curar el autismo, tener presente y claro a qué es lo que nos estamos preguntando. I finish with a couple of short messages for the various groups in the audience. Voy a finalizar con unos mensajes a la audiencia, a los 4 grupos que he identificado al comienzo, que forman parte de esta audiencia. Whether you accept it or not, autism, at least in the English-speaking world, has already become
a civil rights movement of neurodiversity. Tanto si lo acepta como no, el autismo se ha convertido ya a día de hoy en un movimiento en pro de los derechos civiles de las personas con neurodiversidad. And like any civil rights movement in history, it's not going to go away, it's only going to get bigger. Y como cualquier otro movimiento en pro de los derechos civiles a lo largo de la historia, no va a desaparecer, sino que se va a hacer más grande y más fuerte. So to psychologists and educators, I ask you, how do you want to look when the history books of the future are written? Entonces, a los psicólogos y educadores me gustaría preguntarles cómo les gustaría que fuesen vistos en el futuro en los libros de texto de historia. Do you want to look ridiculous in the eyes of tomorrow for following the fashion of today? Or do you want to be seen as having been progressive for your time and embracing change? ¿Quieren ser vistos como ridículos por haber seguido las modas de su tiempo o prefieren ver como aquellos que fueron visionarios y fueron por delante de su tiempo? I don't think there were any psychiatrists in the audience, but I remind the audience, psychiatrists before they became psychiatrists were doctors. No creo que haya visto ningún psiquiatra hoy en la audiencia, pero si lo hay, lo primero que quería recordarles es su juramento hipocrático. So, all doctors take the Hippocratic Oath, and the first promise that we make as doctors is that we must never do harm. El primer juramento que se hace cuando te conviertes en doctor es, primero, no hacer daño. To the parents and family members, I leave you with these words of Jim Sinclair, who was the first autistic who started the autism rights movement when he stood up and rejected pity and condescension. Para los padres y familiares, os dejo con esta cita de uno de los mayores activistas, es autista, en pro de los derechos civiles de la neurodiversidad, en donde rechaza el sentimiento de pena como sustitutivo del respeto. So, love is about respect, and it's not about pity. And what I see here in Spain is that there is a huge confusion, or at least it seems to be a huge confusion, of substituting pity for respect. Amor significa respeto, no pena, y creo que aquí en España detecto que existe sentimiento de pena como si fuese un sentimiento de respeto. I'd like to thank Bata for inviting me to speak here today. Quiero darle las gracias a Bata por haberme invitado a estar hoy aquí hablando con ustedes. Although it's not with irony that I noticed that Bata itself is an organization that is aimed at treating autism. Aunque no es con ironía, que Bata en sí misma es una organización que es de tratamiento del autismo. I wonder whether Bata would ever consider reinventing itself as an association working with autistics rather than treating autistics. Me pregunto si Bata reconsiderará sus planteamientos y pasará de trabajar, de tratar a autistas a trabajar con autistas. This is quite embarrassing. I hadn't actually finished. Dice que esperar, todavía no he terminado. Don't worry, it's just the last few slides. So Prometo bear with me another 5 minutes. Darme otros 5 minutos y terminaré. So you're probably sitting there wondering, who am I? Probablemente se estén preguntando, ¿y tú quién eres? I have been many things in my life. He sido muchas cosas en mi vida. I've been a child prodigy, He sido un niño prodigio, elephant keeper, cuidadora de elefantes, worked with the UN, trabajado con las Naciones Unidas, been a social activist, he sido una activista social, lived in Bosnia, he vivido en Bosnia, learned from the Bosnians, he aprendido de los bosnios, been a surgeon, me convertí en cirujano, won awards for being a neurosurgeon, gané premios como neurocirujano, exposed the failings of the British health system, expuse los fallos del sistema británico médico and had a colorful and diverse life. y tuve una vida diversa y colorida. But I'm not the first Indian who found success and fame in the West. Pero no he sido la primera india que ha tenido éxito y fama en Occidente. And I won't be the last to give it all up to keep my principles. Y no seré la última en resignar a todo para mantener mis principios. When I spoke out against corruption
of a few celebrity doctors in England, the British medical establishment retaliated by attempting to discredit me. Cuando hablé de la corrupción en Inglaterra que afectaba a algunos doctores célebres, el establishment médico me intentó atacar focalizando mi práctica médica. Unable to silence me and unable to find any fault with my medical practice, Incapaces de encontrar errores en mi práctica médica e incapaces de silenciarme, they turned to the one branch of medicine that doesn't need objective evidence for a diagnosis. redirigieron sus esfuerzos a la única rama de la medicina a la cual no es necesaria una evidencia científica para obtener un diagnóstico: Psychiatry. la psiquiatría. All the qualities that had made me a successful neurosurgeon were then used to claim that I had been born with a brain disorder. Todas las cualidades que me han hecho quien soy y llegar a ser un neurocirujano, ahora se dice que son esas mismas cualidades las que hacen que yo tenga un trastorno cerebral. Qualities like my attention to detail, my perfectionism, and my patience. Cualidades como la atención al detalle, la paciencia y la persistencia. At the age of 33, I was doing about 500 neurosurgery operations a year and training junior doctors on the complexities of the brain. A la edad de 33 años estuve haciendo unas 500 operaciones anuales y entrenando a jóvenes doctores sobre la complejidad del cerebro. When I was told that I myself am born with a brain disorder that makes me mentally incapable of managing myself. Cuando fui dicha de que yo misma tenía un trastorno cerebral y que por lo tanto no era capaz de manejarme yo misma. Tomorrow I celebrate my 36th birthday. Mañana celebro mi 36 cumpleaños. Thanks to British psychiatry, I can say that my 35 years of managing myself now translates as 35 years of managing autism. Gracias a la psiquiatría británica, mañana, que cumplo 36 años, puedo decir que los 35 previos se convierten manejándome a mí misma a lo largo de 35 años el diagnóstico. En el momento que tengo el diagnóstico, puedo decir que tengo 35 años de experiencia manejando mi autismo. When I was faced with an increasingly corrupt health system in England, I followed the footsteps of my forefathers. Cuando este sistema británico me atacó, When I was facing an increasingly corrupt health system, I followed in the footsteps of my forefathers. Cuando estuve encarando el sistema corrupto británico, me tuve que plantear lo que han hecho mis antepasados. I chose to walk the road of my principles, truth and justice, and so I abandoned the medical profession and returned to my roots. Decidí seguir mis principios y abandonar la profesión médica. You've heard about what I have been previously. Ustedes han escuchado quién yo he sido previamente. But let me tell you now about who I am now. Pero dejen que les diga qué soy yo ahora. I'm a housewife. Soy una ama de casa. That's right. You've been listening to a housewife for the past 1 hour. Es así. Ustedes llevan una hora escuchando a una ama de casa. And if that changes the value of what you have heard, knowing that I'm a housewife, I suggest you reflect that me being a housewife says more about you than it does about me. Si esto cambia su perspectiva de todo lo que he dicho y mi mensaje, yo sugeriría que esto tiene más problema con ustedes que conmigo misma. I thank you for your patience with all the problems that we had. Muchas gracias y me disculpo por todos los problemas que hemos tenido a lo largo de esta conferencia. Y ahora sí.